Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Siempre que surge un nuevo contenido de Star Wars, como pasó recientemente con The Mandalorian o el episodio 9, el ascenso de Skywalker, también salen a la luz nuevas habilidades de la fuerza y distintas aplicaciones del uso de esta que antes no conocíamos o que propiamente no habíamos visto en pantalla. Cosas pues que terminan por ajustarse a la historia de la saga, aunque esto desde un cierto punto de vista. Y esto precisamente sucedió el mismo día que se estrenó el capítulo 7 de la temporada 1 del Mandalorian, al mismo tiempo que el estreno del episodio 9 de la saga, ya que en ambos contenidos experimentamos el uso de nuevas técnicas de la fuerza. Primero lo vimos con cómo el bebé Yoda curaba por medio de la fuerza a Griff Karga de una terrible herida en su brazo usando precisamente sus poderes. Y después en el ascenso de Skywalker vimos también a Rey usar varias veces la técnica de la sanación de la fuerza, primero claro en una serpiente Vexis en Pasaana, y más tarde con el mismísimo Kylo Ren tras haberlo apuñalado en el estómago con su sable de luz, una herida que parecería mortal. Sin embargo, en ambos casos, tanto con el bebé Yoda como con Rey, cuando parecería haber heridas fuertes o casi mortales, el poder de la fuerza intervino para cambiar el curso de la historia como no lo habíamos visto antes en toda la saga. Lo cual, claro, todo esto ha levantado la gran pregunta en muchos de los masters de Star Wars de que si Rey y el bebé Yoda pudieron hacer esto, entonces ¿por qué no en el pasado de la saga pudieron hacer lo mismo Obi-Wan Kenobi tras el corte mortal que recibió Qui-Gon Jinn, o también el mismísimo Luke Skywalker con su propio padre Anakin en el regreso del Jedi? Estas preguntas las tenemos muchos de nosotros, como también las hicieron presentes en el canal los Masters Santiago y Enrique respectivamente. Pero si lo pensamos así, esto también lo pudiéramos extrapolar a muchos otros momentos de la saga, donde hasta incluso el propio Obi-Wan Kenobi pudo haber curado a Anakin en Mustafar o cosas por el estilo, algo que por obvias razones narrativas no sucedió. Sin embargo, la pregunta ahí queda. Y para entender esto, Masters, primero debemos aclarar que curar o sanar por medio de la fuerza no es en sí una habilidad nueva para Star Wars ni nada por el estilo. Efectivamente, sí es la primera vez que lo vemos en pantalla en un contenido live action con el bebé Yoda o con Rey, pero esto tiene un amplio historial en la saga desde el universo de Legends, una habilidad que está ligada por obvias razones al lado luminoso de la fuerza. Y la sanación de la fuerza básicamente era un poder que aceleraba el proceso natural de curación del cuerpo ante cualquier herida, solo que al suceder tan rápido por medio de la intervención de este campo místico, podía curar hasta una herida mortal. Y esto, como les comentaba, Masters, ya ha estado presente en numerosos videojuegos como Knights of the Old Republic, Jedi Knight y otros más. E incluso se tiene registro que protagonistas de la saga como Cade Skywalker, heredero de esta familia muchos años en el futuro de Legends, podía hacer uso de algún tipo de esta misma habilidad. Pero también en los cómics de Legends, el propio maestro Ki-Adi-Mundi pudo hacer lo suyo después de tener una terrible herida en el hombro para entrar así en una intensa meditación luminosa y curarse a sí mismo precisamente por medio de la sanación de la fuerza. Así que, como podemos ver, esto no es una habilidad propiamente nueva, aunque sí es la primera vez que se ve algo así de claro en el cine o en la televisión. De hecho, Masters, está más que implícito dentro del Star Wars original que el viejo Ben Kenobi usa algún tipo de sanación de la fuerza muy brevemente en el joven Luke Skywalker, aunque esto se deja en la película como un detalle entre líneas, porque en ese momento todavía Kenobi no tenía su clásico monólogo de la presentación de quiénes eran los caballeros Jedi, las guerras de los clones o la fuerza. Por eso pues se deja en este momento del filme como un detalle sutil. Sin embargo, es muy claro que Obi-Wan siente a Luke y enfoca sus manos en su frente y en sus sienes, como tal cual lo describe también la novela de este film, algo que implica pues que Kenobi lo estaba sintiendo por medio de la fuerza. Lo curioso pues es que justo Skywalker se levanta y comienza a recobrar el conocimiento tras su combate con los Tusken, precisamente porque Ben Kenobi lo había tocado. Claro, tampoco hay que olvidar que desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico, esto está contado desde la perspectiva de R2-D2. Sin embargo, este gran hecho causa que nos preguntemos ¿por qué el Kenobi viejo pudo hacer algo así y Obi-Wan joven no? ¿Cierto? Pues gran parte para encontrar la respuesta a este enigma está precisamente en la maestría de Obi-Wan Kenobi ya en su vejez, ya que no nos olvidemos que al que vimos en el episodio 1 y que no usa sus poderes de sanación con su maestro, era todavía un Padawan en entrenamiento, a diferencia del viejo Ben Kenobi sumamente experimentado de Tatooine. Y en este caso, que Luke Skywalker no haga lo propio con Anakin
Anakin Skywalker en la segunda Estrella de la Muerte es bastante consistente con lo anterior, porque es con ambas victorias que tanto Kenobi como Luke tuvieron de jóvenes que ambos se terminan por convertir en caballeros. Claro, ellos estaban entrenados y podían pelear y controlar parcialmente la fuerza, pero otra cosa muy distinta es que pudieron alterar y sentir la fuerza con la debida maestría. Niveles pues que sí podían hacer usuarios experimentados como el maestro Ki-Adi-Mundi, el viejo Ben Kenobi o incluso hasta el maestro Yoda. Obviamente no puedo dejar de mencionar que la intención de los escritores en cada filme era precisamente causar un crecimiento en el personaje en cuestión, además de causar mucho drama con la escena de Luke perdiendo a su padre u Obi-Wan a su maestro. Al igual que ahora en el canon pasa con el bebé Yoda para que todo el mundo se sorprenda al verlo usar sus poderes, o con la propia Rey actuando desinteresadamente para salvar a su enemigo Kylo Ren y con ello también propiciar la redención de Ben Solo, algo pues que es un momento sumamente dramático y emocional de este filme. Esto explica en parte por qué los usuarios del pasado que eran aprendices no pudieron usar este poder, pero también hay dos razones más que son fundamentales para entender la diferencia con bebé Yoda o con Rey, y esto muy a pesar de que los dos son netamente aún aprendices. Por un lado, en el caso del bebé Yoda en el Mandalorian, no hay que olvidarnos que ya tiene 50 años, Masters, por lo que él ha podido pasar por ese proceso absolutamente natural para percibir en todos esos años sus poderes y el campo místico denominado la fuerza. De hecho, como el propio Luke Skywalker nos explica en sus diarios de libros secretos de los Jedi, los niños sensibles a la fuerza tienen el don natural de alcanzar instintivamente habilidades tanto del lado oscuro y del luminoso mientras terminan por descubrir sus poderes. Por eso, pues, no es raro que en el Mandalorian hayamos visto que instintivamente el bebé Yoda use la fuerza tanto para proteger a su familia como para curar a Greef Karga, o también hasta estrangular brevemente a Cara Dune cuando sentía que el mando estaba en peligro cuando jugaban vencidas. Sin embargo, la particularidad del bebé Yoda respecto a sus poderes de la fuerza está netamente en su especie, la cual, como lo hemos visto en otros usuarios de su propia especie como el maestro Yoda, tiende a tener una alta concentración de midichlorians en su sangre. Con esto pues no es mera casualidad que quien fuera el gran maestro de la Orden Jedi y ahora también el bebé Yoda tengan un poder descomunal en la fuerza, porque ya la saga nos ha dejado entrever múltiples veces que su particularidad única con la fuerza está precisamente en su especie, una que como sabemos el propio George Lucas por años mantuvo en absoluto secreto, porque hasta el día de hoy prácticamente no sabemos ni el nombre ni el mundo natal ni nada de esta especie, más que la conocemos por algunos pocos representantes de esta, y todos, absolutamente todos, desde Yoda, el bebé Yoda, Yaddle o Minch, han sido sensitivos a la fuerza, lo cual pues si a todo esto que conocemos unimos el hecho de que los restos del Imperio buscaban al bebé Yoda para experimentar precisamente por su importancia en la fuerza, como nos dejó ver el Dr. Pershing y Moff Gideon en The Mandalorian, esto hace aún más único que la especie de Yoda instintivamente pudiera usar la sanación de la fuerza como ni siquiera puede hacer un humano, y esto a pesar de tener un cierto entrenamiento Jedi como pasa con Luke Skywalker u Obi-Wan Kenobi de jóvenes. Pero ya sé lo que están pensando, Masters, ¿qué pasa con Rey? ¿Cierto? Pues ella efectivamente también era un aprendiz, pero no hay que olvidarnos que era una respuesta de la fuerza misma, porque tuvo un abrupto despertar en ella cuando solo tenía 19 años, como una contestación complementaria desde la luz a lo que representaba Kylo Ren desde la oscuridad. Por eso ambos eran una díada de la fuerza, y esto nos habla de los enormes poderes de Rey que incluso asustaron al propio Luke Skywalker en los últimos Jedi. Pero esto tampoco nos dice por qué ella sí pudo hacerlo y el resto de los usuarios jóvenes no. Sin embargo, la pieza final que lo explica todo sobre la técnica que usa Rey de sanación en la fuerza sobre Kylo Ren está precisamente en el diccionario visual del episodio 9, El ascenso de Skywalker, Masters. Ya que si nos remontamos a la historia de la tercera trilogía de la saga, Rey era la única aprendiz humana Jedi que tenía un conocimiento que no poseían en sus respectivas juventudes ni el Obi-Wan del episodio 1 ni tampoco el propio Luke Skywalker del episodio 6. Y eso se dio porque ella tenía todos los volúmenes de los textos de los antiguos Jedi en sus manos, unos que si lo recordamos obtuvo precisamente robándoselos del árbol de la fuerza Uneti donde los guardaba Luke en el planeta de Ahch-To, y que más tarde durante un año de estudios traduciría a ella misma con la ayuda de Beaumont King y C-3PO, una colección que Luke Skywalker fue recuperando en sus viajes con el paso de décadas, descubriendo algunos de ellos en mundos tan antiguos de los Jedi como Ossus. Vaya, con esto Rey pudo aprender de primera mano muchos secretos antiguos de los Jedi en ese año que se dedicó a aprender por ella misma en la selva de Ajan Klos junto con la mentoría de Leia Organa.
Y estos textos antiguos tenían cosas tan únicas como era, por ejemplo, el teorema de los mundos encadenados explicados ahí en referencia al mundo entre mundos de Rebels. O también otro teorema hacia las fases de Mortis que explicaban el juego eterno del balance en el que estaba la fuerza. Pero de estos libros, Rey pudo obtener un conocimiento antiguo de sanación. Y esto se nos aclara porque tal cual esta fuente nos dice que Rey para los tiempos del episodio 9 estaba absolutamente fascinada por las técnicas arcanas de sanación que venían descritas en el antiguo texto Jedi de las crónicas de Bruce Boo. De ahí pues pudo obtener los fundamentos de todas estas técnicas para después aplicarlos en el cristal Kyber roto que tenía de su sable de luz azul. Y con esto Rey no solo pudo reparar el sable de los Skywalker, sino que sobre todo sanar el corazón del Kyber azul que se había partido por mitad durante su enfrentamiento con Kylo Ren en el episodio 8. Esto pues es crucial, Masters, porque literalmente se nos informa que Rey estaba fascinada y hasta cierto punto obsesionada con las técnicas luminosas de la fuerza que venían descritas en ese libro antiguo, un tomo de donde Rey comenzó a ser mucho más curiosa sobre otro tipo de aplicaciones de la fuerza que no conocía. Las crónicas de Bruce Boo pues contenían esas formas arcanas de sanación que Rey con el paso del tiempo poco a poco fue estudiando y que primero vimos que muy instintivamente utilizó con la serpiente Vexis en Pasaana. Y si lo recordamos pues ahí en ese acto, Rey todavía se sentía que estaba descubriendo estos poderes e incluso le explica al propio BB-8 que utilizaba un poco de su propia fuerza viviente para dársela a otro ser vivo, con lo cual esto podía dar vida o sanar a una persona. Algo que a final de cuentas se lleva a niveles mucho más grandes más tarde en el ascenso de Skywalker con la propia Rey. Sin embargo, todas estas evidencias, Masters, nos ayudan a comprender cómo fue que Rey o incluso el bebé Yoda pudieron hacer algo que ni siquiera en el pasado de la saga hicieron otros importantes Jedi notables. Pero si también quieres conocer más sobre los secretos que han sido revelados en todos los textos de los primeros Jedi, los cuales tuvo originalmente el maestro Luke Skywalker, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto con más aventuras de la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.